de, de charlas que, o sea, esta misma clase la dimos como una charla en la PyConar, así que van a ver esto mismo con este formato aquí. Estamos, por cierto, quiero agregar que estamos muy contentos con esta charla que dimos en la PyConar, y estamos muy contentos con la PyConar. Si alguno de ustedes tiene ganas de ir, si les interesa saber más del lenguaje y todo eso, es un ambiente súper lindo, súper positivo, con un montón de gente muy copada, que encima sabe una banda y es súper generosa para explicar. Así que les recomiendo a todos que formen parte de Python Argentina. No estoy afiliado a Python Argentina de ninguna forma comercial ni nada parecido, simplemente realmente es un lugar hermosísimo y se los recomiendo a todos y a todas. Dicho eso, vamos a ver un poquito de esto. Nosotros venimos hablando, ¿no? Cuando hablamos de programación científica y por qué Python y todo eso, venimos hablando de todas estas ventajas que tiene, ¿no? Que tiene muchísimas librerías, que tiene una sintaxis recontra limpia, que no hace falta compilarlo, esto también me encanta, que es súper versátil, o sea, lo pueden usar para un script cortito o para hacer un server web. Tiene este duck typing que está bueno. Denme un segundo, que voy a toser, por favor. Hecho. Eh, Tiene este duck typing que está bueno también para hacer algunas cosas rápidas, al menos. Eh, entonces, como que voy a contar un poco la historia de casi cualquier estudiante de doctorado, como fue mi caso, cuando arranca con su director, que viene programando en Fortran desde hace tiempo, ¿no? Como que una base de código en Fortran re grande, o en C, en el mejor de los casos, en un código espagueti, todo lleno de cosas. Dice, déjame a mí, yo sé cómo hacer esto, no te preocupes, esto lo vamos a hacer con Python, que es súper limpio. Mirá, mira, te voy a mostrar. Esta cosa que dijiste vos de add numbers, mirá, y lo escribiste bien, como que está bien el código, no es que, mirá todo lo que tiene, incluye stdio.h al pedo, este arg c, arg b, declaraciones de variables por todos lados. Dejame a mí, le decimos, yo lo voy a hacer en Python y va a salir mucho más lindo. Entonces lo hacemos en Python, lo escribimos así, un for que suma todos los números. Por algún motivo que se nos escapa, lo querían hacer 10 veces, o sea, calcular el promedio 10 veces, está bien, adelante, no importa. Pero bueno, lo escribimos en Python, tenemos la mitad de la línea de código, en lo que se lee mucho más fácil, no sé, como, ni hace falta, nos vamos a decir todas las ventajas que tuvimos por hacerlo en Python, entonces le decimos, ya está, mucho más limpio que todo esto que teníamos. Ahora nos dicen, bueno, que ejecutemos estos dos códigos, ya que sos tan piola y venís a mostrarme que Python resuelve todo, bla, 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 ejecutemos los códigos y fijemos lo que pasa. Ejecutamos primero nuestro código y, bueno, calcula bien el promedio, lo cual es algo que no siempre estamos seguros que va a pasar, y tarda 8 segundos. Y el código de C que habían escrito, que era lleno de cosas y chirimbolos y que era difícil de entender, tarda menos de medio segundo. Esta diferencia es una diferencia de 28 veces. Que en 8 segundos y en medio segundo, como bueno, quizás no tiene mucho sentido calcularlo, uno podría decir. Ahora, seamos como un poco más claros respecto de los tiempos que lleva a hacer este tipo de simulaciones en general. Esto puede querer decir que una simulación que tardaba un día, que es algo que se puede hacer, lo dejan corriendo el fin de semana, vas a tardar un mes. Simulaciones que tardan una semana, que es algo que podía pasar tranquilamente, también, las más largas, pasan a tardar 6 meses. Y las simulaciones de un mes, que a veces hay, pasan a ser directamente predictivas, son 4 años. O sea, perdón, son 2 años, es casi la mitad de un doctorado. No tiene ningún sentido. Y esto es como solamente en uno de los mejores casos en los que palmo a palmo compite en Python con C. En general estas diferencias pueden ser de hasta 100 o 1000 veces de diferencia, dependiendo mucho del código que estemos haciendo. Entonces, claro, nos dicen, no, pero te das cuenta de tanto ganaste de Python, tanto ganaste de Python, y al final esto es súper lento. Y vos decís otra vez, no, pero dejame a mí que yo sé cómo se hace esto, porque esto es un promedio de vectores. Entonces vamos a usar NumPy.
y vas a ver que va a andar más rápido que el otro. Entonces hacemos lo mismo que veníamos haciendo, pero con NumPy. Y lo corremos, y efectivamente es tan rápido como el anterior. Entonces le decimos, tomá, viste que hay que usar Python con NumPy, viste que es mucho mejor, que queda mucho más limpio el código, bla, 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 y te dicen, ok, ¿y ahora qué pasa si quieres algo que no es sumar vectores? Y ahí ya no tenemos tanta respuesta, ¿no? Como que viene todo bien, y de repente tenemos que hacer una cosa distinta a sumar vectores, que tenemos soluciones con NumPy y todo eso, y parece que tenemos que meternos en la locura esta de hacer todo en C, de poner este include stdio.h, del int main con argc y argb, que es, no sé, en el mejor de los casos quedó un poco viejo, digamos, todo ese tipo de interfaz. Y la realidad es que hay muchísimo código escrito en C ya en el mundo, digamos, sobre todo en el mundo científico. Abunda el código escrito en C. Y ese es como el benchmark contra el cual comparamos nuestro código que vamos escribiendo. Entonces, se nos ocurre una solución manual. Decimos, bueno, ok, está bien. No era tan fácil como yo pensaba. Ok, te lo concedo. Ahora, tiene que haber una solución, porque vimos recién que se puede linkear cualquier lenguaje compilado con cualquier otro. Entonces, tiene que haber, respondiendo también un poco a la pregunta que hacía Lucio, creo, tiene que haber una respuesta, tiene que haber una forma, perdón, de comunicar Python con C. Como que esquemáticamente se nos ocurre cuál puede ser la solución, que es escribir una parte del código en Python, o sea, la parte que es más de interacción con el usuario, ¿no? Evitar todos esos int main, todos esos stdio.h, todo eso como escribirlo en Python directamente. La parte del código que consume mucho tiempo la escribimos en C, tipo solamente ese pedacito. Por ejemplo, en una simulación de dinámica molecular, la parte en la que hace la evolución temporal. Esa parte la escribimos en C. Todo el resto está en Python. Y después escribimos una API, una interfaz entre el código que escribimos nosotros de Python y el código que escribimos nosotros de C. ¿Se entiende? Como vamos a ir por esa línea de ejecución para ver cómo se puede resolver este problema. Y una vez que hacemos todo esto, bueno, nos preguntamos, bueno, o sea, se me ocurre una idea delirante, esto es muy difícil de hacer, la gente efectivamente lo hace, funciona, voy a tener la velocidad que quiero. Bueno, la respuesta es que sí, la gente lo hace, y esto es lo que hace NumPy, por ejemplo. O sea, es la estrategia que usa NumPy para poder tener este tipo de velocidades que ven, que, como vimos recién, eran comparables con C. Perdona, Pablo, Hay acá preguntan qué es una API, y me parece una que es API, importante. sí, una API es una interfaz. En este caso es la interfaz entre C y Python. La sigla quiere decir Application Program Interface, pero medio que se fue degenerando. El término ya se usa API para cualquier tipo de interfaz en general. Pero Application Program quiere decir entre el programa y la aplicación que lo llama, ¿no? Pero en este caso, o sea, ya se usa medio como término de interfaz en general. Bueno, para hacer esto hay una serie de herramientas que existen, ¿no? Estas no son todas, eh, pero bueno, son un par. Y hay un par que dejé afuera a propósito porque quiero que después las charlemos respecto a qué es lo que hacen. Pero una alternativa es construir el módulo de Python que queremos hacer, lo escribimos en C. Esta es como la menos loca de todas, porque si la implementación que estamos usando de Python en general es la que está escrita en C, CPython, bueno, o sea, si Python se escribe en C, yo puedo decir cualquier cosa en C y hacer de cuenta que es Python, ¿no? O sea, como que es lo más lógico de todo, decir, bueno, olvídate de todo, escribirlo en C y después encárgate de que parezca Python desde afuera. Hay otra que se llama C-Types, que un poco como cambia la responsabilidad, digamos, de cierta forma. En vez de decirle al código de C que se encargue de hacer la interfaz con Python, o sea, y escribir el código de C como que parezca Python, se encarga que desde Python poder llamar una función de C. ¿Se entiende? Como es lo mismo, pero la responsabilidad queda del otro lado. Después hay otras dos soluciones que quiero mencionar, que son Cython, que es algo que autogenera código de C desde Python. Ustedes escriben código de Python, lo pasan por Cython y generan un código de C directamente. Y eso a veces puede funcionar bastante bien. Y F2Py, que funciona solo para Fortran, pero bueno,
entre paréntesis, ya vimos que si funciona para Fortran, funciona para C, si hacemos algunos arreglos, ¿no? Pero F2Py está hecho para Fortran, pero se llama F2Py. Es muy fácil de usar, tiene algunos problemas con algunos manejos de memoria, que no es que no funcionen bien, pero que son como, o sea, hay que reaprenderlos, digamos, adentro de F2Py. Entonces, como que está bueno igual, ¿eh? Como recontra úsenlo. De hecho, está desarrollado para gente de NumPy, es lo que usa NumPy. Y además, hay otros que son la librería Boost, que es una librería de C++, y Swig, que comunica muchos lenguajes con muchos lenguajes. Básicamente, esos son como otros que pueden observar y van a ver que hay gente que los usa con bastante asiduidad. Nosotros en este caso en particular vamos a ver con detalle cómo usar C-Types para resolver este problema. Partamos de una librería en C. O sea, arranquemos de una librería en C, común y silvestre, que hace un par de cuentitas. Nada muy guau, pero en este caso, por ejemplo, tiene una parte que es de escalares, que suma números, tanto como floats, como enteros, como floats por referencia, fíjense, que acá lo suma por referencia, como enteros por referencia. Algo que quiero aclarar, para que le presten atención a esto, fíjense que cuando suma floats, devuelve el resultado. Y cuando suma punteros por referencia, lo que hace es guardar en la referencia del último el resultado. ¿Se entiende? Devuelve 0, que es el código que no tuvo error en general. Pero guarda acá adentro el resultado de la suma, tanto para floats como para enteros. Y además, una parte que es la parte de la biblioteca que calcula con vectores, por ejemplo, que hace la suma de dos vectores y calcula el producto escalar entre los vectores. No, nada, a ustedes les puede ser medio tonto, pero a mí me llevó mucho tiempo hacer esto. Así que eso es todo lo que tenemos en esta librería. Pero la pregunta es, bueno, ¿podemos usar esta librería que desarrolló alguien? Imaginemos que es algo un poco más sofisticado, ¿no? ¿Podemos usar esta librería que desarrolló alguien en nuestro programa de Python? Esa es la pregunta que estamos haciéndonos. Y esa es la pregunta que va a responder C-Types. O sea, que va a responder con un sí. Agarramos estos dos puntos C y los compilamos como una librería dinámica. ¿Sí? Es la librería libmymath.so que puede sumar dos arrays de floats, puede hacer el producto escalar, puede sumar dos floats, sumar dos enteros, sumar dos floats por referencia y sumar dos enteros por referencia. ¿Sí? Y tenemos directamente la librería esta .so que tiene todo definido adentro, ¿no? O sea, no digo declarado, digo definido qué hace cada una de estas funciones. Y C-Types, básicamente, ¿se acuerdan cuando terminamos la charla pasada? Que le dije esto de que Fortran 2003 lo que tiene es un estándar de tipos de C. Y eso es todo lo que necesitan para poder usar enteros, etc. Bueno, C-Types básicamente es un port de los tipos de C a Python. ¿No? O sea, como que ustedes pueden usar los tipos de C adentro de Python. Es solamente eso y un loader. O sea, lo que les permite cargar librerías dinámicas. Eso es C-Types. Son los tipos de Python, los tipos de C. Adentro de Python, el entero, el boolean, el char, el float, el double, lo que fuera. Y el loader dinámico. Entonces, llamar una función de librería es así de fácil. Ponemos import C-Types, cargamos, ven, con este que es el dynamic loader, la librería libmymath.so que compilamos en el paso anterior. ¿Se acuerdan que antes tenía la función addInt para sumar dos enteros? Le ponemos tuki, math.addInt, 3 más 4, 7. Bien. Sí, bien. 3 más 4, 7. Ok, genial. Es así de fácil. Entonces decimos, bueno, sumemos 3 más 4 de nuevo, ya que estamos. ¿Cuánto da 3 más 4? 3 más 4 como entero da 7, 3 más 4 como floats da 7 también, ¿no? No. ¿Qué pasó? ¿A alguien se le ocurre qué pasó acá? Son los floats.
Claro, estoy esperando que le pase dos floats. Es verdad. Ahora sí, a float 3.0 y 4.0 me va a dar. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó acá? La devolución de ese cero no tiene que ver con el tercer código que pusiste, con la tercera, eh, con los indicadores, digamos, ¿o no? Que planteabas que había una tercera variable que era C y que la devolución era cero. ¿En tu caso no está tomando ese tercero en lugar del segundo? Qué boludo. Esta Pablo, es la estás función. muteado. Sí, sí. Esta es la función addFloat. Esa era la función addFloatRef. Esta es la que toma dos floats y devuelve un float como la suma. O sea, si funcionara bien, devolvería 7. Eso quiero decir. Claro, sí, sí. Bueno, se No escuchan tenés que propuestas de castearlos, qué pasa, ¿no? ¿Cómo? no tenés que castearlos para que me Claro, den tengo que. Exacto, tengo que castearlos. Los floats de C no son lo mismo que los floats de Python. Los floats de C son como mucho más complejos, tienen un montón de cosas dando vueltas, tienen precisión arbitraria. No es tan fácil. Tengo que decirle, no quiero que sea 3.0, quiero que sea un float de C 3.0, que siga el IEEE, que siga el estándar de el exponente, la mantisa en binario, la mar en coche, necesito decirle todo eso. Entonces, ahora sí. ¿Se acuerdan que C-Types tenía el C-float para, o sea, justamente lo que hace C-Types, ¿no? Exportar los tipos de C. Entonces, ahora sí, cuando sumo dos enteros, el float de 3.0 y el 4.0, me da 2. ¿Qué pasó ahora? Seguro hay que castearlo al revés también. Claro, la devolución es un float y esto no sabe que le va a devolver un float. Entonces tengo que decirle, che, ojo, el resultado de esto es un float de C. Y ahora sí, cuando me aclaro que el resultado es un float de 6, lo que estoy pasando a un float de 3.0 y un float de 4.0, efectivamente la suma da 7.0. Nuevamente, lo más importante de todo esto es ver cómo se hace la comunicación en la parte de la interacción, lo que sería el contrato entre el que está llamando, que es Python, y el que es llamado, que es C. Esto se puede hacer de una forma un poquito más limpia, que es decirle directamente con archetypes, che, todo lo que te voy a pasar son floats, entonces ponerle más puntual float de 3 4 y automáticamente se da cuenta que no tiene que llamarlo así nomás pelado con un 3, sino que tiene que ponerle el float primero, poner el float primero a 4 y listo. Y lo que devuelve es un float. Entonces, como que así, si ustedes definen esto cuando después de importar la librería de math, directamente ponen punto add float y es como si sumaran dos números comunes y silvestres. En el fondo está pasando C y ustedes ni cuenta se dan, parece que están usando Python. ¿Se entiende? Eso es como todo lo que queremos hacer es eso. Queremos hacer que el usuario no se dé cuenta de que estamos pasando algo de C. Que el usuario piense que estamos pasando algo de Python. Bueno, ¿qué pasa con el int, con la suma por referencia? Bueno, ahora les voy a mostrar una forma un poco muy verbose de ver esta suma por referencia. No, no hace falta que sea siempre así, ¿eh? Aviso por las dudas, pero realmente estoy mostrando de esta forma muy, muy explícita, que es la suma por referencia, le pasamos un 3, que es el entero de 3, un 4, que es un entero de C de 4, y un resultado, que es un entero vacío, que no sabemos cuánto vale. ¿Sí? Y al int ref le pasamos la referencia de este 3. ¿Se acuerdan que hay que pasar la referencia, no el valor? Por eso tuve que hacer este truquito de acá. Entonces uso myref, que es como el ampersand. La referencia de 4 y la referencia de res, efectivamente me devuelve 0 y cuando le pido el valor de res, es 7. ¿Sí? Y si hago esto mismo para float, funciona sin problema. ¿Por qué funciona sin problema con todos los problemas que tuvimos antes? Porque lo estás definiendo dentro del propio código. Claro, porque
fíjense que adentro, o sea, toda la lógica de cómo sumar y todo eso ya está resuelta, porque yo le estoy pasando una posición de memoria en la que sé que está guardado un float de 3. Y es un float de C, con todo el IEEE, el estándar de toda la mar en coche que decíamos recién. 4 también y res también. Si acá yo hubiera puesto 3 igual a 3.0, les había pasado el IREF, ahí sí se me iba a romper. Bueno, los arrays. A priori no debería ser súper difícil, porque es lo mismo que una llamada por referencia, pero apuntado al primer elemento del array. El problema, como siempre, es el memory management, ¿no? O sea, el encargarse de manejar la memoria y todo eso. Y el consejo es siempre que puedan, manejen la memoria en Python. O sea, siempre que puedan, aloquen un array, en vez de alocarlo en C, alóquenlo en Python. Me encanta decir alocar una variable, porque parece que la estás volviendo loca, y no voy a dejar de decirlo, más allá de que me lo corrijan una y mil veces. La pregunta es, ¿dónde alocamos, cómo alocamos un array adentro de Python? Bueno, muy fácil. Si definimos, ven, este array in1, que es 1, 2, menos 5, como un entero por 3, de 1, 2, menos 5, in2 como un entero por 3 de 1, menos 1, 3, 3, y out, un entero vacío, perdón, un array entero vacío, que ya está alocado, ¿sí? No está definido adentro, no tiene valores, pero ya está ese lugar de memoria reservado, que es lo que importa. Entonces le pasamos by ref el in1, by ref el in2 y by ref el out, el tamaño que es 3, y si se fijan, out tiene valores 0, 1 y 2, efectivamente, 1 menos 1, 0, 2 más 3, 5, menos 5 más 3, menos 2. ¿Se entiende? Nada, wow, como básicamente lo que esperábamos que pasara. Hicimos lo mismo que antes, pero con entero. Y además de esta forma, hay una forma que es muchísimo más piola, que es, ¿se acuerdan que dijimos que NumPy en el fondo está usando C? En el fondo los arrays de NumPy de floats son arrays de C. O sea, tienen un montón de un header dando vueltas y un montón de cosas alrededor que les permite hacer slicing, que les permite cambiar el view y todo eso. Pero no deja de ser una tira de floats, en el caso de una array de floats, de C escupidos en memoria como lo escupiría C. Lo que ustedes pueden hacer entonces es pedirle a este vector o a este array en NumPy, pedirle el puntero de C al cual apunta la lista de esta, perdón, al cual apunta la posición de memoria de toda la información que tiene este array. Eso se hace de esta forma que está acá. No voy a ir en detalle qué es lo que hace cada uno de los pasos, si quieren véanlo después, pero la idea de lo que estamos haciendo es eso, es decir, bueno, adentro de NumPy puedo agarrar el vector y decir, bueno, de todo esto que tenés, pasame la posición de memoria en la que arranca toda tu tira de datos. Y listo, eso es lo que tenemos acá. Y la ventaja de esto es que el out, directamente la salida, es un array en NumPy. Entonces, como que lo que logran con esto es hacer que su código juegue bien con NumPy. Es una librería muy establecida adentro de la programación científica en Python. Profe, le puedo hacer una pregunta, sé que es muy básica. Por favor, así tomo mate. No entiendo por qué lo está definiendo como dtype cint, cuando no pareciera ser la identidad de todos las posiciones del array. ¿Cómo? No entiendo. Lo hago más explícito. Entiendo a partir de la definición de dtype que estás diciendo básicamente que el tipo de los componentes del array son enteros. Y no veo que sea en todos los casos así. O sea, supongamos, por ejemplo, que tenemos un 2.5. ¿Cómo haces para definir de forma mixta, digamos, los componentes de ese array? No, entiendo, no podés. O sea, los arrays en NumPy tienen todo el mismo tipo. Entiendo. No lo tenía claro, disculpa. Sí, pero es una buena pregunta y es justamente por esto que digo. Porque en el fondo es una tira de números de C. Y la tira de números de C tiene que tener todo el mismo tipo para poder interpretarlo bien. Uno podría decir que no hace falta siempre que ocupen el mismo tamaño en bytes, pero bueno,
en parte. Tienen que tener todos del mismo tipo, los arrays. Y ese es el motivo, digamos. Pero sí, no podrías. Si querés poner un 2.5, tiene que ser todo el array de floats. No es como las listas de Python, que sí puedes ponerle tipos diferentes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Bien. Pero bueno, eso no es todo lo que tenemos dando vueltas. También tenemos las estructuras de C. Tengo una pregunta para hacer. ¿Vieron estructuras de C la clase pasada? Gra algo les mostró muy por arriba que existe el struct por ahí. Bien. Y de paso te hago una pregunta. Si estrictamente Pregunte. settypes no es una librería, que están preguntando acá en Slack, estrictamente no es una librería, ¿qué es? Porque vos lo importás desde el intérprete de Python y lo usás, pero estrictamente dirías que no es una librería. ¿Por qué no es una librería? Acá Yo dije que... dijiste algo así, por lo que veo, porque me estaban preguntando eso. Perdón, Settypes. perdón, Ok. yo por ahí me perdí una parte y no estaba seguro y no me quedaba claro si era una librería o no, entonces no entiendo cómo No. funciona cuando decís. Ok. Voy a aclarar un par de cosas. No sé si librería es el término más correcto para este tipo de paquetes de Python. O sea, pero salvando esa cuestión de nomenclatura, sí, es una librería. Ctypes. ¿No? O sea, es un paquete de Python que ustedes importan, como importarían NumPy, o como importarían Matplotlib, o como importarían cualquier otra cosa. Pero no está guardado como un archivo, digamos, está embebido dentro del intérprete, digamos, de una forma está como... No está como un archivo aparte, digamos, como una librería que uno lo pone en... ¿Vos lo decís por esto? A ver, No digo, ¿por este o sea, estilo de cosas? es como una serie de... Es como una serie de códigos para decodificar un lenguaje, digamos, ¿no? Como un convertidor del lenguaje, digamos. Sí, o sea, entiendo a lo que vas. Es como cierto lo que decís, pero las librerías no todas tienen que ser algo como... O sea, esto bien puede ser una librería, ¿no? Eso no lo hace menos librería. No sé si se entiende lo que... Yo te hago una lo que pregunta. quiero Tal decir. vez ahora se usa mucho la palabra framework para todo. ¿Sería No, un pero... framework? No sería un framework, no. No, es un paquete de Python. Es una librería, o sea, muy chiquita y muy específica. Ok, perfecto. Pero bueno, eso igual estaba montado en otra pregunta que no quiero... ¿Qué estás haciendo cuando pones import ctypes a C en el intérprete? Es lo mismo que lo que estaría haciendo si lo hiciera en un script, en un archivo de .py. Lo hago ahí para mostrarles lo que pasa, pero esto lo pueden poner en un archivo, ¿no? Igual que ponen import NumPy a CNP o lo que fuera. Es exactamente igual. Eso, voy a tomar otro mate. Bueno, ahora vayamos a la otra parte que me parece súper relevante para entender. Porque, ok, está todo bien con las funciones, pero ¿qué hacemos con las estructuras? Las estructuras, básicamente, y le pido perdón a la gente que estuvo haciéndolas, porque no digo que no tienen sus complejidades y todo eso, pero son una bolsa de cosas. Una estructura básicamente es una bolsa que dice, bueno, arrancas acá, en el primer lugar tenés algo que se llama height, en este caso, en el segundo lugar tenés algo que se llama width, y así sucesivamente. ¿Cuánto ocupa cada uno? Es un float, es decir, cada uno ocupa 4 bytes, así que si rect está en la posición 200, de 200 a 204 queda height, de 204 a 208 queda width, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Eso es una struct, nada más. Es el puntero al primer lugar de memoria con este plano, digamos, de qué es lo que está dentro de esa bolsa. ¿Sí? Esto que está acá lo puse, no hacía falta que lo pusiera, pero lo puse porque si ven estructuras en C, no están muy acostumbrados, lo van a ver por todos lados. Esto, type, def, struct-rect, rectangle, que parece un poco bizarro, pero lo que hace es lo siguiente. Si ahora ustedes quieren llamar a una estructura como un tipo de C, tienen que escribir en todo momento struct-rect, si quisieran. Lo que hace esto es definir el tipo rectángulo como struct-rect.
Entonces, esta construcción de ponerle como un nombre en código o en clave a la estructura acá para después poner un nombre más legible en este typedef es una construcción bastante usual. Entonces, fíjense que el área de un rectángulo toma como parámetro de entrada, perdón, el área toma como parámetro de entrada un rectángulo. Y lo calcula con el punto height por el punto width. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir los primeros 4 bytes como float, y eso se lo dice esto que está acá, por los segundos 4 bytes, o sea, el cuarto al octavo, como float multiplicado, y ese es el área. ¿Sí? Es una librería de geometría, una librería de rectángulo muy, muy tontita, que hace esta, define el rectángulo y calcula áreas. Nada más. ¿Cómo podemos aprovechar esta estructura como un objeto en Python? Porque en C está todo bien, ¿no? Con llamar área de rectángulo. Entonces mi primera pregunta es, bueno, ¿podemos hacer esto mismo en Python? O sea, calcular el área de un rectángulo con la estructura definida en C. La respuesta es que sí. Compilamos la librería como un objeto, como una librería dinámica. Y lo que hacemos es repetir la estructura de rectángulo, ¿se acuerdan? Float height y float width. La repetimos dentro de la clase de rectángulo. La clase de rectángulo hereda de la estructura de C, que está definida dentro de C-types. Y tiene como campos height y width, que son los dos floats, que es esto mismo que está acá, ¿no? Height y width, y acá toma height y width. ¿Por qué es importante que estén en el mismo orden? Porque recuerden que es solamente una bolsa de cosas. Entonces tenemos que garantizarnos que en los dos casos le digamos que height queda en el mismo lugar. Si lo ponemos al revés, en Python pensamos que estamos llamando a width, pero en realidad estamos llamando, perdón, en Python pensamos que estamos llamando a width al de arriba de todo, si estuviera al revés, pero en realidad el de arriba de todo es height. Entonces vamos a estarnos confundiendo. ¿Se entiende? Por eso es importante que estén en el mismo orden. Pero lo que estoy haciendo es copiando la estructura de C acá adentro. Y después calcular el área de un rectángulo es devolver clib.area, que está definida acá, que toma como argumento una estructura y devuelve un float de un rectángulo. Y se acabó. Con eso construimos, perdón, este es el archivo geometryminimal.py, que si se fijan, como que define esta clase y define este área, ¿sí? Y geometryminimal.rectangle, creamos un rectángulo, le damos un ancho y una altura, y calculamos con la función área dentro de este geometry minimal, calculamos el área 30 por 10, 300. Bien. Fíjense, por ejemplo, acá yo le puse width igual a un entero, pero como lo definí acá, que la clase toma height y width como un float, se encargó de transformarlo o de castearlo a float de C directamente. ¿Sí? Bueno, les pregunto, ¿les gusta esto para poder llamar a funciones de C? Y les pregunto si les gusta en relación a la clase que tuvieron con Rodrigo hace 2 semanas. La verdad que no me gusta mucho, pero me parece que tiene que ver con que me parece innecesariamente difícil para los temas que estamos abordando, cuando en realidad me imagino que esto es mucho más útil al momento de abordar cuentas que son recontra difíciles y que, bueno, demandan más capacidad de cómputo. Me imagino, por ejemplo, que si querés diagonalizar una matriz de 200 por 200 usando puro código de Python, sería muchísimo menos eficiente que si hago esto. Ok, entiendo, es cierto, o sea, esto sirve cuando uno tiene que hacer cuentas muy, muy pesadas o cuando tiene que traer código de C de otro lado, ¿eh? Eso también pasa. A veces no hay que hacer cuentas muy pesadas, pero no queremos traducir todo lo que sea Python, que ya está escrito en C, ni queremos usar C. Pero mi pregunta es, en particular, digo, como estilo de código, esta solución que ven acá, ¿qué les parece? Sí, sabiendo que Python es un lenguaje orientado a objetos, ¿qué les gustaría que pasara?
¿Qué les parece que tiene que ser esta estructura de C, esta estructura rectángulo en Python? ¿Qué tendría que ser? Un Se tendría que objeto. moldar más a los objetos, ¿no? A la idea de clases. Bueno, Claro, tendría que ser más parecido a una clase. Y calcular el área, más que una función suelta en una biblioteca, tendría que ser un método de la clase rectángulo, ¿no? Yo tendría que poder hacer rectangle.area y que mueve el área de ese rectángulo, ¿no? Bueno, la pregunta es cómo hacemos eso con ctypes, si es que se puede. Bueno, y lo que hacemos es modificar un poquitito, no mucho, un poquitito el archivo de geometry que hacíamos antes. ¿Se acuerdan que área estaba definida como una función? Y ahora lo que hacemos es lo mismo, en el sentido de que el rectángulo herede la estructura de C. Pero fíjese que apareció este método de área de acá atrás. ¿Qué es este archivo paso por paso? Primero decimos cómo hay que llamar a las funciones, ¿no? O sea, área, celib.area, o sea, la función área de celib se llama con una estructura de entrada y devuelve un float. Después, la clase rectángulo, como decíamos, hereda de la estructura de C. Y además le ponemos los campos de la estructura de C con el mismo memory layout, ¿no? O sea, en el mismo orden. Uy, me quedé chiquito. Después, el constructor, que nos dice cómo inicializamos la clase, y acá viene la parte que es un poco mágica, que es el método área de self devuelve celib.area de self. ¿Alguien me explica cómo puede ser que esto funcione? ¿Qué es lo que está pasando? Profe, repite la pregunta en concreto, que funcione qué. Esto de que el método área llama a la función área sobre sí mismo. La función área igual la de C, La de C, exacto. digamos. Está llamando a la función área de C y está pasando el sí mismo, que es el objeto que tiene dentro de los campos el alto y el ancho, que es la información que Exactamente. va a usar. Y adentro de este área, adentro de este self, hay un montón de cosas. Sin ir más lejos, está definido este mismo método. Pero no importa, porque a la función de área de celib, lo que le importa es que le pases una estructura y dice, bueno, los primeros 4 bytes son width, los siguientes bytes son height, lo multiplica y se acabó. Si de ahí para abajo tenés un montón de cosas, no le importa. ¿Se entiende? Por eso funciona. Porque va a agarrar los primeros 4 bytes después del punto de entrada, los siguientes 4 bytes, los multiplica y listo. Lo que está después no le importa. Y eso es lo que está haciendo esta construcción que está acá. Entonces, cuando ustedes corren esto de esta manera, pueden importar geometry, crean un rectángulo de ancho 2 y de lado 3, calculan el área, le cambian el ancho, calculan el área de nuevo, les da los números que les tiene que dar, y cuando yo uso esto, no tengo ni idea de lo que está pasando atrás en C. Es C. ¿Sí? No tengo ni idea de qué eso está pasando. Esto lo podría implementar en Python como lo podría implementar en C y no pasa nada. Esto abre un montón de ventajas. ¿Cuáles son todas esas ventajas? Bueno, la primera es que no sacrificamos versatilidad al usar cosas de C. O sea, no es que nos casamos con, hay que usar C, así que tengo que perder la chance de usar objetos. La otra ventaja es que si el usuario que está usando esta librería quiere agregar un método nuevo y no sabe nada de C, no importa, lo puede hacer en Python, agrega un método nuevo, y bueno, si después alguien lo quiere agarrar y se da cuenta que es muy lento y lo quiere pasar a C, lo pasa a C, no pasa nada. Y además, acá adentro esto pasa a una velocidad astronómica comparada con la de Python. Otra vez volvemos a estas diferencias de 100x o 1000x. Este tipo de herramientas, en este ejemplo muy pequeño, como uno puede decir, bueno, está bien, y lo podría haber hecho en Python, es cierto, pero imagínense que acá adentro pueden tener una función que tarda
no sé, entre todas las llamadas que le hace, tarda 1 hora, porque la llama muchas veces, y de repente en vez de tardar 1 hora, pasa a tardar 1 minuto. Eso es un poco lo que les queríamos contar en la clase de hoy, así que yo no tengo mucho más para decir. Si alguien tiene algún comentario para hacer, alguna pregunta, alguna crítica, lo que sea, la puede hacer sobre riesgo de respuesta. Buenísimo, entonces de esta manera que comentaste estaríamos aprovechando el tiempo computacional de C, que es mucho más rápido, aplicado o programando en Python. Claro, exactamente. Todo lo que está alrededor de esa parte de esa parte que era lenta en Python, la queremos hacer en C, todo lo que está alrededor es Python. O sea, pero al punto tal de que lo podemos poner dentro de un intérprete. O sea, fíjense que lo que estamos haciendo, estamos poniendo dentro de un intérprete una función ejecutada y compilada en C. Nada. Yo tengo un comentario. Deciles un poquitito sobre los ejercicios de esto. Ok. Los ejercicios de esto están en el GitHub del workshop. La idea, básicamente, de los ejercicios es que puedan hacer distintas llamadas entre C y Fortran. Hay como mucho código ahí para completar y asegurarse que pueden compilar en C y llamar desde Fortran. Y además, poder crear una librería dinámica parecida a esta que está acá y llamarla desde Python con C-Types. ¿No? Como que básicamente esto mismo, pero háganlo ustedes. Como que hay muchas partes que nosotros mencionamos la estrategia y tenemos escrita el mapa. Bueno, siéntanse y háganlo. Que así van a salir muchas preguntas. Y lo que les voy a pedir encarecidamente es, cuando corran algo y les tire un error, tienen prohibido preguntar o decir, meter un error en la compilación antes de fijarse si el error es de compilación o es de linkeo. Lo primero que tienen que hacer es fijarse si el error es de compilación o es de linkeo. En el caso de la primera parte, ¿no? En la segunda también puede pasar. Pablo. Martín. Mi pregunta por ahí es un poquito más para atrás. Cuando empezaste dijiste que solamente íbamos a ver C-Types y había visto C-Python también ahí, como que también lo tenía presente, pero bueno, nunca lo usé. ¿Qué nos podés decir, digamos, de cuál es la diferencia, ¿no? De usar C-Type o C-Python, o cuándo se usaría uno, cuándo se usaría otro, en ejemplo? Bien. Primero una pequeña aclaración en cuanto a nombres. CPython es el nombre de la implementación del intérprete de Python en C. A lo que te referís es a Cython. Sí, Cython, perdón. Por eso la confusión, pero bueno, eso quiero aclarar nomás. Cython está bueno cuando ustedes quieran hacer cosas rapiditas y no se pueden dedicar mucho tiempo y lo va a hacer más rápido. Pero el problema es que como autogenera código de C desde Python, lo que está ahí básicamente es como un compilador, entre comillas, ¿no? O sea, tiene que generar, en realidad es un transpilador, se llama, porque está al mismo nivel. Pero bueno, hay que poner esfuerzo en que eso pueda optimizar todo lo que tiene que optimizar. Y escribir un compilador es complicado. Escribir un compilador de Python a C que adivine todos los tipos y haga todo eso y que funcione siempre es complicado. Entonces, con Cython no vas a conseguir tanta velocidad y tanta performance como escribiendo en C puro. De la misma forma que no conseguís tanta performance escribiendo en C como escribiendo en assembler puro. Sería menos desatendido, diríamos, para el usuario que quiera interactuar entre C y Python. Estaría menos desatendido para el usuario, sería más fácil de poder incursionar en la optimización. Exacto. Es mucho más fácil, pero bueno, como que no va esa extra mile, digamos. Yo lo he visto en varios foros, mucho más a Cython que a C-Types, como parece ser o que lo usan más o que es más simple. No, y es que es mucho más amigable para el usuario, para el desarrollador de Python, porque solamente tiene que escribir código de Python, ¿no? Esa es la diferencia. Otra que no mencioné acá son los just-in-time compilers tipo Numba. ¿Lo vieron alguna vez?
Eso es algo parecido a Cython en el sentido de que voy a poner muchas comillas acá, autogenera código de C. Entonces como que también logra velocidad bastante buena, pero también tiene sus problemillas, digamos. Buenísimo. Gracias, Pablo. No, por favor. Bueno, un comentario más. Ahí me equivoqué en Slack y había puesto también el de llamar una función desde Fortran, así que lo borré, ese no le den bola, solamente al primero que subí. Genial. A ver. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Sí, pará, porque aquí... preguntaron esto de las estructuras de C, eso no sé si quedó claro la respuesta o que les ponemos un poquito más de eso. No sé si está Lu acá escuchando. No, creo que no. Un detalle más. ¿Puedes decir, por las dudas, no sé si lo habías dicho, qué significa castear una variable? Porque la primera vez que yo lo escuché me puso muy nerviosa. Sí, la primera vez que lo escuché en la vida. ¿Qué es castear? Castear una variable quiere decir, o sea, es análogo a transformarle el tipo, digamos, ¿no? Como que 4.0, por ejemplo, lo pueden castear entero y lo que hace ese casteo es decir, bueno, 4.0 como entero, lo más parecido es un 4. Entonces, en vez de un 4.0, que es la representación del 4 en float, ¿no? Con este estándar que decíamos del exponente de la mantisa, bla, 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 lo transforma en un 4 como un entero, que es un 1, 0, 0, ¿no? O sea, lo transforma en eso, ¿no? 1, 0, 0 y nada más. El 4 en float es algo un poquito más complicado porque tiene el exponente y la mantisa. Y por ejemplo, el 4.5 lo castean entero y también lo castea como un 4. Ahí hay una cuestión de, bueno, de convención, o sea, de cómo se castean los floats enteros. Castear un entero a float es más fácil porque siempre 4 va a 4.0. Después, Jeffrey, sobre ejercicios o ejemplos resueltos de este tema, casi todo lo que hay que hacer está dentro de estas diapositivas y después creo que tenemos un par de artículos dando vueltas por ahí, en blogs varios, pero que son esto mismo, o sea, casi todo está dentro de estas diapositivas. No sé si quieren comentar algo más, si no, vamos cerrando y despidiendo a Pablo y después lo bombardean en Slack. Sí, hagamos por favor como en las clases pasadas, háganme preguntas y que las responda otro, que me parece una forma cómoda de trabajar. No, mentira. Hagan preguntas que las vamos a responder. Hola, yo tengo una duda, pero capaz que es muy de ignorante lo que pregunto, pero si vos te pones a diseñar algo de este estilo, de esto último que estuvimos viendo, digo, bueno, tenés que saber de Python y saber de C y hacer las conexiones y te vas armando todo. ¿En qué punto no te conviene, digamos, directamente programar en C para no tener que meter código mixto y conexiones y todo este lío, digamos? Mira, te doy un ejemplo de algo que me pasó a mí, como muy concreto. Tenía que hacer un estudio de una transformada de Fourier pero, o sea, ahora no me acuerdo muy bien qué exactamente, pero tenía que hacer una especie de modificación, no estaba en ninguna librería, como que la terminamos escribiendo nosotros. Y quería hacerla en una serie de... no, ya me acuerdo que quería hacer. Quería comparar una cuenta a mano con la transformada de Fourier, por una cuestión de condiciones de contorno. Entonces tenía la transformada de Fourier, que estaba todo bien, tenía que hacer la cuenta a mano yo, cambiando algún par de parámetros. Y cuando hice eso, dije, bueno, no quiero evaluar en todos los números de onda disponibles, sino que quiero ver, bueno, en este pedacito que está acá, hacer como, no sé, estos K un poco más cercanos, un poco más esparce esta parte. Nada, como todo eso, elegir bien cómo quería distribuir en qué Ks iba a hacer la cuenta. Y hacer eso en C habría sido una locura. Habría sido una locura total. Pero yo tenía en C una función que agarraba una lista de Ks, o no, o un K solo, ¿no?
bueno, no me acuerdo exactamente qué, pero pongamos que agarraba un solo K y hacía la cuenta directamente. Entonces yo, desde Python, creé una lista de Ks con la granularidad que yo quería en cada uno de los pedacitos y después le dije, bueno, por cada uno de estos, haceme la cuenta en C. Eso, si lo hacía todo en C, iba a ser una locura desde el punto de vista de cuando yo construyera la lista de interés. Porque además iba a querer modificarla cada rato, no podía tenerla dentro de un compilado, era una locura. Y desde el punto de vista de Python iba a ser una locura de tiempo de ejecución si lo hacía todo en Python. Y ese ejemplo, nada, fue uno de los casos en los cuales usé esto. Digo, pongo un ejemplo mío porque es el que más presente tengo, pero hay infinidad de estos ejemplos. Hay muchos, muchos, muchos. Para todo lo que harías Python en vez de C, o sea, pensar al revés. Pensar no que estás agarrando un código de C y poniéndole Python alrededor, pero que estás agarrando un código de Python y agarrando un pedacito y haciéndolo más rápido en C. Y eso como que responde, si querés, por qué hacerlo.